Bienvenido, Omar Rincón, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en esta primera evento de aniversario de los 42 años de Calandria. Eh, Voy a darle la palabra a Marisol Castañeda, nuestra directora institucional, para que, bueno, abra este evento en homenaje a los 42 años de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Bienvenida también, Marisol. Y vamos a empezar entonces. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor darle la bienvenida a esta celebración tan significativa para nosotros, los 42 años de vida institucional de Calandria, tiempo en el que hemos demostrado que la comunicación puede transformar realidades. Cumplir más de 4 décadas de trabajo sostenido no es casualidad. Es fruto de una institucionalidad sólida construida con una profunda vocación por el desarrollo y la democracia con inclusión. Más allá de la comunicación como difusión de mensajes, hemos enriquecido procesos de empoderamiento ciudadano, fortaleciendo voces y el derecho a participar activamente en la vida pública. Hablamos de una comunicación que afirma derechos, que promueve el acceso a la información, que genera debate y visibiliza los temas que nos interpelan como sociedad. En este camino, en estos 42 años, hemos aprendido que el derecho a la libertad de expresión es tan importante como el derecho a ser escuchado. Escuchar a quienes han sido históricamente invisibilizados en la agenda pública, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, comunidades indígenas, poblaciones rurales, diversidades sexuales. Escuchar es reconocer, es abrir espacio, es democratizar la palabra y el poder. Durante estos 42 años hemos trabajado con la ciudadanía, con periodistas, con autoridades, con líderes sociales y organizaciones, temas tan variados como la comunicación, como salud, educación, género, derechos sociales, inclusión, entre otros, para asegurar que estos temas estén presentes en la vida pública, pero también impacten en las políticas públicas, ¿no? Aquellos donde las autoridades toman decisiones en favor de los derechos de los ciudadanos. Hoy, al mirar atrás, celebramos este camino recorrido. Hoy celebramos este camino recorrido, pero también renovamos nuestro compromiso de seguir promoviendo una comunicación estratégica para el desarrollo que no sea una herramienta, sino que sea parte del cambio. Una comunicación que alumbre temas invisibles, que conecte personas y ayude a conocer otras experiencias. Les invitamos entonces a seguir persistiendo, creo que es una palabra, un verbo que se adecua muy a la época, seguir persistiendo en construir una sociedad democrática, equitativa y participativa, porque hoy comunicar también es un ejercicio de ciudadanía. Para seguir esta ruta, los conecto de nuevo con Mario Gutiérrez Olortegui. Él es el actual presidente de Calandria, es socio de Calandria desde sus inicios, socio fundador, es doctor en comunicación, especialista en imagen y reputación organizacional con 35 años de docencia universitaria. Nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de tener a Mario como presidente en esta época, en estos 42 años, y él nos va a acompañar a conducir este webinar y a dar la presentación a nuestro querido invitado Omar Rincón. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Gracias por tus palabras y por el reconocimiento de estas 4 décadas de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, promoviendo una comunicación con enfoque en los derechos, en la equidad, en la inclusión y en la participación ciudadana. Empezamos esta celebración de los 42 años, que son el 10 de mayo, ¿no? Para eh, a través justamente de una reflexión muy contemporánea en la relación entre los medios, la política y la ciudadanía. Gobernar en formato de televisión, ¿no? Que junto a Omar Rincón vamos a profundizar justamente esta temática que articula protagonistas hoy contemporáneos y que además relacionan a los medios llamados masivos con aquellos medios interactivos, virtuales, bien que hoy también sirven de canal de comunicación de lo político en los diversos países de América Latina.
la comunicación es clave para entender la legitimidad de lo político y de lo gubernamental, pero también para entender a este público, usuario, ciudadano, sujeto, que está en la sociedad relacionándose e interactuando con los personajes políticos y con la política en general, ¿no? En palabras de Omar Rincón, la política se ha convertido hoy en día en una arena mediática, ¿no? Y fundamentalmente en una narrativa popular, en el sentido justamente de que los actores que hoy intervienen y se plantean también una historia, una narrativa que tienen en las propias palabras también una relación con lo dramático de la propia sociedad, ¿no? Y ahí es donde podemos analizar también qué tanto hay de intención para comunicarnos con las ciudadanías y qué tanto lo ideológico ha pasado, por ejemplo, y lo programático inclusive, ha pasado a un segundo plano. En esa línea es fundamental entender la presencia de nuestro invitado, ¿no? Y que nos va a dar justamente estas palabras o estas reflexiones que hoy quisiera darle la bienvenida. Omar Rincón es doctor en Ciencias Humanas y Sociales, es magíster en Educación, es periodista del diario El Tiempo y una característica particular es también un artista audiovisual con varias videoinstalaciones ya en su haber. Es, por lo tanto, no solamente un gran investigador y docente, sino también un personaje muy diverso en su práctica, eh, digamos, política y también en sus reflexiones académicas, ¿no? Él es ensayista, articulista y sobre todo un estudioso de la cultura, la comunicación y la política en diversos países de América Latina. Ha publicado diversos libros como La Nación de Medios en el 2008, Narrativas Mediáticas, Televisión Pública del Consumidor al Ciudadano, Televisión, Video y Subjetividad, que es un libro que yo leí hace muchos años de él y que me encantó. Y creo que nunca se lo dije, pero creo que me inició también en el tema de la reflexión justamente de la subjetividad frente a los medios, ¿no? Y bueno, entre otros libros que ha publicado. Así que vamos a tener en realidad una conferencia y vamos a poder preguntarle y les pido que desde el comienzo pues realicen sus preguntas para poder interactuar con él también y reflexionar sobre nuestra propia realidad y la de América Latina que él tanto conoce. Bienvenido, Omar Rincón, a esta celebración que inicia contigo. Es una, creo yo, una excelente jornada. Muchas gracias por estar acá, Omar. Hola Mario, Marisol, mucho gusto y a todos los que están aquí en este webinar. Un saludo fraterno desde Colombia y por otro lado, pues felicitar los 42 años, como decía Marisol, es un resto. O sea, las instituciones para que duren requieren de personas que las impulsen. Ahí está Mario, está Marisol y estuvo la gran Rosa María. También hay otra cantidad de gente que ha pasado por ahí, que sigue estando ahí. Y una cosa que admiro mucho de Calandria es su terquedad. Yo no entiendo, siempre siguen existiendo los ciudadanos en el territorio, en lo popular, en la gente, en lo público casi que es como una militancia en la gente para que la gente a partir de la comunicación se construya como un sujeto colectivo de derechos y me parece que eso es muy importante. Entonces los felicito, 42 años es un resto. Con Mario le dimos el nombre a esta charla de gobernar y, en formato televisivo y después yo pensando, Mario, y queridos oyentes televidentes o como se diga ahora, videntes, yo decía, uy, pues esto van a pensar que estamos muy viejos, porque claro, gobernar en formato televisión es de la época en que se fundó Calandria.
Entonces de pronto no puede funcionar, pero vamos a ver por qué me parece que después dije tampoco está tan viejo y vamos a ir mirando ahí el elemento. El argumento que yo voy a defender el día de hoy es un elemento muy simple que creo que todos estamos de acuerdo y es que hoy en día más que gobernar, lo que hacemos es comunicar. O sea, los presidentes, los gobernantes dedican toda su energía y terriblemente mucho del presupuesto a comunicar. Pareciera que la comunicación es la que hace obras y no las obras las que se hacen a sí mismas. Entonces, toda la energía está en el discurso, en el contarlo, en estar en los medios, estar en las redes digitales. Y ese argumento, pues, ha llevado a que tengamos gobiernos que pueden ser muy populares, pero totalmente ineficientes en cuanto a qué pueden hacer como obra. De eso es que vamos a hablar, de cómo es que hay que gobernar. Y ahí surge una pregunta que me hago, es si se comunica, gobierna, ¿para quién se comunica? Y este es uno de los problemas que me parece que aunque me guste mucho la comunicación y que yo sea fanático de defender la comunicación, creo que es muy importante pensar si se comunica para hacer democracia, si se comunica para crear ciudadanía, si se comunica para hacer obra o para qué se comunica. Entonces yo tratando de pensar ahí, para que el título tuviera razón, decía, se comunica mucho para la prensa. ¿Qué significa? A comienzos del siglo XX, gran político era el que era capaz de escribir y la prensa era la legitimadora del gobierno. En este momento la prensa no es lo más importante, pero aunque no nos guste, los políticos, en el caso peruano, también lo hacen y en toda América Latina para la prensa escrita, que no tiene mucha importancia, no la lee mucha gente, no tiene mayor impacto, está en crisis de credibilidad y legitimidad y de negocio, pero la prensa es donde vive el poder. A la prensa la leen los empresarios, la prensa la leen los políticos, los gobernantes. Entonces, la prensa es muy importante porque es casi que un legitimador de gobierno. O sea, en el caso de Perú, pues hay una cosa poderosa como es el comercio, que es casi monopólico, pero de alguna forma es significativo. Menos que antes, pero sigue siendo un lugar en el que se juega la política. O sea, la presidenta de Perú por más que diga que no le preocupa, sí le preocupa lo que diga la prensa y a los políticos les preocupa lo que diga la prensa porque sigue siendo un actor fundamental, sobre todo del poder. Luego vino la radio y la radio dijo que gran político era el que era capaz de hablar muy bien, de tener una retórica espectacular, de tener una dialéctica espectacular, de ser capaz de, desde el verbo, la oralidad, convencer. Y en eso tenemos grandes políticos en Perú y en toda América Latina. Y hoy en día la radio sigue siendo muy importante porque la radio es la que acompaña la opinión cotidiana, la que en la vida cotidiana está creando la política. O sea, lo que la gente piensa sobre el Congreso peruano, sobre la presidenta del Perú, está acompañado por la radio. Es más, en Perú, uno de los medios más poderosos de radioprogramas del Perú, que además también tiene casi que su radio en televisión. O sea, que hace radio en televisión y que es significativo para eso y sigue funcionando bastante bien. En Colombia también la radio es donde van los políticos, la radio es donde se discute, la radio es donde se pone todo el elemento. Luego vino la televisión y se dijo que el político bueno era el que era bonito, se presentaba bien entre las cámaras, no sudaba como hizo Kennedy, como hizo Nixon que sudó y entonces Kennedy fue mucho más cool, que era el que hacía ese tipo de cosas. Y ahí no importa tanto lo que se diga como en la radio, ni lo que se escriba como o se piensa en la prensa, sino lo que se performe, lo que se actúe. Entonces, en política vemos a gobernantes cortando cintas, cogiendo un machete, un asadón, caminando con la gente, yendo donde los indígenas. O sea, es una vitrina de hacer cosas, pero solamente desde la imagen para ese tipo de cosas. Y por último, pues digamos, rápidamente están las redes. Entonces ahora no tenemos a una persona que escribe bien, no tenemos una persona que habla bien, no tenemos una persona con buena imagen, sino una persona que es capaz de ser auténtico y relevante para las redes, que es un influencer. Casi que si nos hiciéramos la diferencia,
político antes en la prensa era quien era capaz de escribir y pensar con su propia cabeza. Político era el que era capaz de entusiasmar las masas a través de la voz y la oratoria. Político era el capaz de hacer una puesta en escena del poder. Hoy en día político es que es capaz de emocionar las redes a través de cosas, de discursos, de acciones para el estilo. Entonces, gobernantes de América Latina lo que hacen es una figura que a mí me encanta decir, es trabajan en las redes, pero a partir de las redes salen en televisión, salen en radio, salen en la prensa. Porque si ustedes ven lo que la prensa, la radio y la televisión informan, es lo que pasa en las redes. Entonces, por eso decía que el título no estaba tan distraído, porque de alguna forma no es que estemos, la comunicación no pasa en las redes. La comunicación pasa en los medios clásicos, pero a través de las redes. Y ahí vamos a hacer una discusión. Por eso, mi primera conclusión es que se comunica para los periodistas. O sea, tipos como Trump, tipos como Petro, Bukele, Milei, no comunican para la gente, no comunican para los políticos, no comunican para los empresarios. Esta gente está comunicando para los periodistas. El primer gobierno del señor Trump, él dice que 66% de sus tweets fueron convertidos en noticias. Si entran hoy al New York Times, él manda un tweet y se vuelve la noticia, el tweet que dijo. Y no importa que el tweet sea una porquería, que sea mentiroso, que ofenda, que promueva odio, los periodistas son los que convierten en noticia lo que los gobernantes mandan por tweet. O sea, porque la red de X hoy en día es el lugar del periodismo y de los políticos. Es donde los políticos y los periodistas pelean. Entonces, de alguna forma, de aquí surge una primera reflexión que quiero proponer para pensar después, si nos queda tiempo. Y es que yo creo que si los periodistas no cambiamos, no vamos a poder transformar la política. Si seguimos creyendo que el poder son estos Petros, estos Uribes, estos Trumps, estos Milei, estos Bukeles, estos políticos peruanos, estamos equivocados porque lo que estamos haciendo es servirles de cajas de resonancia a lo que ellos quieren proveer, porque ellos son los que informan a través del tweet y nosotros lo repetimos sabiendo que es falso, que mienten, sabiendo que ofenden, sabiendo que hacen daño. Entonces, la primera conclusión es, se gobierna con la comunicación, pero es porque se gobierna para los periodistas y los periodistas son los que tienen el problema porque se creen tan importantes que se elevan al nivel de los gobernantes y parecen políticos a la final para eso. Y lo segundo, se comunica para los sentidos comunes, o sea, no se busca, ya se busca seguidores, no se busca interactores, no se busca pueblo, no se busca comunidad, no se busca ciudadanos, se busca, para esas cosas se interpreta para interpretar lo que la gente tiene. Por ejemplo, voy a decir cosas como tan obvias como que es mejor no robar. Pues sí, estamos de acuerdo todos. Que eh, lo que dice Trump, que Estados Unidos no es grande porque importa mucho de afuera y porque los extranjeros son los que han hecho eso más difícil. Sí, pero no tanto. O sea, han vivido de eso, pero es un sentido común echarle la culpa a un extranjero. La culpa de los migrantes es un asunto de culpabilidad de eso. Entonces, los periodistas, por un lado, se creen muy importantes y le hacen caso a estos señores que comunican. Y los sentidos comunes se afilian un poco con lo que cuenta la televisión, la radio y la prensa, que son como esas cosas elementales, que la gente hay que echar a la cárcel, que la gente hay que poner la ley, una cantidad de cosas que aparecen ahí. Entonces, de alguna forma, creo que los medios tradicionales siguen sirviendo muchísimo, pero que es la red por la que se informa para llegar directamente. Y ahí el papel de los periodistas y los sentidos comunes es una cosa para pensar. Segundo elemento que quiero hacer caer en cuenta, en la comunicación política, ¿tienen clase acá? En la comunicación política, el tema de la, de la, a quién se le llega, tiene dos campos para moverse. Me voy a ir moviendo aquí con el computador un segundo. Tiene dos campos para moverse. El campo uno es el campo que tenemos que se llama el campo de la élites.
ahí estamos, de pronto Mario, estamos yo, Marisol y muchos de ustedes que creemos en el mundo. Creemos que el mundo está peligrosamente en problemas. El mundo está cada vez al borde de la catástrofe ecológica, humanista, democrática, que el mundo está cada vez más perdido y cada vez está en más problemas de qué se puede construir y qué se puede llegar a hacer. Que el mundo requiere urgentemente transformaciones humanistas. En eso estamos de acuerdo muchos de nosotros, pero eso que estamos de acuerdo, la gente del común, la gente del pueblo no está tan de acuerdo porque la gente está preocupada es por llegar a fin de mes. La gente está más preocupada por qué va a comer, por cómo va a ser el transporte, cómo va a tener una fiestica, qué es lo que va a hacer para pasarla bien en su vida. Entonces, de alguna forma, la gente está más preocupada por esas cosas de la vida cotidiana, movilidad, seguridad, comida, fiesta. Inclusive le preguntaron a un colombiano que él cómo distribuía el salario mínimo y dijo, lo primero que saco es lo de la fiesta, porque eso es lo que me hace sentido. Entonces, fíjense que nosotros hay veces queremos un mundo que vaya por el lado más inteligente, pero la gente quiere algo muy común para eso. Otra ruptura, otro quiebre, en esta parte anterior, un poquitico, Mario, para lo peruano es cuando hay veces dicen los caviar y el pueblo. Es como esa diferencia, o los zurdos en Argentina, o las élites, o la gente que hay para eso. Otra es entre viejos y jóvenes. Los jóvenes están buscando unos destinos que no se ven. Hay una falta de sentido en el mundo que no les estamos previendo futuros posibles. Y nosotros los viejos estamos cansados porque todo lo que nos prometieron no funciona y queremos autoritarismo, represión para eso. Y una grave que me parece que para Calandra en el futuro es interesante pensar es la cuestión de los jóvenes, porque Calandra ha trabajado mucho con los jóvenes. Y creo que los jóvenes hay como dos tendencias, que los jóvenes hombres cada vez son como más de derecha y las jóvenes mujeres son más progresistas. Y ahí estamos comenzando a tener una cosa que a mi modo de ver es bastante peligrosa porque es muy fuerte para eso. Entonces, la segunda idea que quería decir, la primera idea es que los políticos gobiernan a través de los medios, emitiendo por las redes para los periodistas, retomando los sentidos comunes de la gente. Primera idea. Segunda idea es que hay unos quiebres de contexto que tenemos que comenzar a responder. En el caso de Calandra, 42 años, a la gente del pueblo sí le interesa el derecho a la comunicación, pero primero tiene que resolver su problema del hambre, su problema de la comida, el problema de la salud. Entonces hay que comenzar a entender eso. Nosotros los viejos estamos furiosos con el mundo, pero los jóvenes están sin perspectiva de futuro. Y los jóvenes venimos más, los hombres seguimos siendo mucho más derechosos que las mujeres que son más pobres. Segundo elemento. Y ahí llegamos al tercero. Hoy se gobierna con el concepto de batalla cultural. Esto lo impuso muy bien la derecha, pero antes lo había impuesto la izquierda o el progresismo con Cristina Fernández de Kirchner, con Chávez en Venezuela, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el mismo Uribe en Colombia, que es una batalla cultural. ¿Qué significa cuando hablas de batalla cultural? Hay Mario y Marisol y todos los calandrios de estar felices porque dicen, está la cultura en el centro, pero no es lo que nosotros entendemos por cultura. Es los sentidos que están en el debate político. Es qué sentidos se debaten en lo político. Los de derecha dicen que los sentidos que se debaten en la política están tomados por una manada de progres, es lo que llaman woke, que hay un pocotón de feministas diversos, indígenas, afro, mujeres que se tomaron el poder, que hay que lucharles porque ellos no tienen la razón, es lo que está pasando hoy en día con Milei, Bukele y el joven Trump. Esa batalla comunicacional es la comunicación. Esa batalla cultural es comunicativa. Se lucha por las emociones. Entonces hoy gobernar y hacer política no es vender programas políticos, no es vender ideas, no es vender realidades, no es vender hechos, es indignar a la gente, provocar a la gente, provocar miedos, provocar odios, porque el odio, el miedo moviliza. Entonces, esa batalla, ¿quién la puede lograr?
pues en general la logra mucho mejor la derecha que cualquiera de nosotros, los que estamos aquí creyendo en el mundo elegante nuestro que nos gusta bastante. Para tener la batalla cultural clara, tenemos que tener enemigos claros. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son nuestros enemigos? O sea, ¿cómo hacemos para entender quiénes son los enemigos y qué hacemos con esos enemigos? Ahí se ha vuelto clarísimo en este momento y es terrible lo que está pasando, porque la derecha dice que los enemigos son los impuestos, que el impuesto porque nos roban, el no, entonces la propone no pagar impuestos, que el problema son las universidades y el conocimiento porque son una manada de vagos que no hacen nada y que construyen una ideología woke, que esos son el problema. Entonces, hay una lucha contra Harvard y Columbia en Estados Unidos, pero también con las universidades públicas en la Argentina y en todos los países nuestros. Que el problema son los burócratas que no hacen nada y beben del Estado y se comen los impuestos. Que el problema son los migrantes que atentan contra la seguridad nacional. En Dominicana hoy en día están cazando haitianos e hijos de haitianos porque dicen que es el problema nacional, que el problema son las mujeres, que las mujeres son el nuevo comunismo, que las mujeres son el nuevo comunismo porque destruyen la familia de Dios, a Dios, a la patria, a las costumbres y todo ese tipo de cosas. Entonces, la derecha está luchando contra estas ideas que hemos triunfado, el Estado, el bienestar, el colectivo, el conocimiento, la diversidad, la inclusión. Y la izquierda, por su parte, también tiene un enemigo claro, pero es rarísimo, porque es el neoliberalismo, una cosa abstracta. Neoliberalismo, que nadie entiende nada de qué se habla. El extractivismo ambiental, pero el extractivismo colonialista, y todo ese tipo de cosas. El heteropatriarcalismo que tenemos en la sociedad, el machismo. Entonces se dan cuenta, cada cual hace su batalla cultural para un lado distinto, pero si ustedes se dan cuenta, ¿cuál daría más votos? Es mejor decir no impuestos a decir es el neoliberalismo, nadie entiende de qué habla. Entonces creo que en eso la derecha lo tiene mucho más claro y por eso la derecha logra proponer futuros mucho más tranquilos, así no nos guste. La derecha propone un futuro yopitalista. Tú puedes tener plata, tú puedes llegar a ser poderoso, tú puedes triunfar en el mundo. Es que, ¿por qué no triunfas? El capitalismo está a la vuelta de la manzana. Tú puedes ser emprendedor, tú tienes que para tu yo capitalista, tú tienes un capitalismo esperándote para yo. Y ahí están apareciendo las iglesias evangélicas, las tecnológicas que venden el emprendedurismo y ese tipo de cosas. Mientras la izquierda lo que hace es vender colectivo y derechos. Eso es muy difícil, o sea, es como decirle a uno, no pienses por nada en ti, piensa en lo colectivo. No pienses en tu yo, piensa en colectivo. Y eso obviamente no gusta muchísimo. Y por último, en esta batalla cultural debe ser encarnada por alguien, o sea, el político. Sin político no hay eslogan, no hay ideología, no hay partido, no hay relato. Se dan cuenta que yo he hablado de Milei, de Bukele, de Petro, de Uribe, de Trump. Uno habla de personas y no de un partido, ni un set de ideas, sino de un partido que es el que hace posible que eso llegue a funcionar adecuadamente de lo que queremos llegar a hacer para esto. Dicho esto, se me bloqueó esto por escuchar una cosa aquí. Paso a una cosa que es concreta de resumen de esta segunda parte de la batalla cultural, y es que la batalla cultural, la derecha propone capitalismo para todo, yopitalismo, o sea, todos podemos acceder al capitalismo. ¿Qué significa acceder al capitalismo? Que yo puedo consumir, o sea, que yo voy a conseguir dinero para consumir, que yo voy a poder consumir, y si eso lo puedo hacer, la logro, estoy ganando la batalla. Todo el que no pueda consumir no es capitalista. Entonces el capitalismo es para el consumo. Por lo tanto, ellos comunican para provocar. Las mujeres son el nuevo comunismo. El problema del Perú son los migrantes. El problema es los indios que se quieren tomar el poder. O sea, todo el tiempo provocando. eh, las mujeres, hablando todo el tiempo para provocar, para que todo el mundo caiga para explicar. La contraparte, llamémoslo progresismo, propone derechos para todos.
Esto es muy complicado de vender. El capitalismo lo entiendo. Capitalismo para todos es que todos tengamos algo de dinero para poder consumir lo que queramos. En cambio, derechos para todos es que construyamos una sociedad donde los derechos del agua, de la salud, de la vivienda, de la no violencia estén para todos. Eso es lo que proponemos, no que esos derechos estén para el beneficio de uno solo o de una mirada para ese tipo de cosas. Ahí entonces la regla que se vuelve es, y es nuestro error, yo creo que un error que tenemos los progres del mundo es que comunicamos para enseñar. No, nosotros creemos en que enseñando la gente aprende y que a partir de eso nos vamos a transformar, cuando está claramente demostrado que lo importante es lo otro, que estamos tratando de trabajar, que lo importante es provocar, emocionar, indignar. Nosotros creemos que la gente aprenda. Entonces hay una ruptura entre el progresismo y la derecha que está en la batalla propia de la comunicación. ¿Cuál es el resultado? Pues los ganadores. Miren, aquí estamos en tres portadas del The Time, que es un medio que ya no existe, que está en la nada, pero sus portadas son publicitariamente interesantes. El superhéroe de Bukele en El Salvador, el chaucero de Milei en Argentina, el empresario provocador en Estados Unidos. ¿Ve? Entonces, básicamente, esta gente se gana ese tipo de portadas. Milei salió diciendo, salí en la portada de Time. Si uno entraba a leer el artículo era súper crítico con él, pero para él, con haber salido en Time, ya logramos a hacer algún tipo de mirada. Estos políticos, pues, ¿quiénes son los que triunfan? Hombres confidentes, que no son el pueblo y que no quieren al pueblo. Ellos nunca dicen, yo soy el pueblo, no. Ellos nunca dicen, yo encarno el pueblo, no. Ellos le dicen al pueblo, usted tiene que seguirme, yo soy un superhéroe, yo soy un hombre macho que va a luchar por usted. O me siguen o se joden. Ahí sí la comunicación participativa no existe ni nada por el estilo. Son hombres machos, machistas, que juegan muy bien en las redes digitales y en la culture, esa cultura de las redes, de lo cool, de lo pop, de lo superficial, de lo navegable, de lo entretenido, de lo eufórico. Producen espectáculo para la gente, a la que desprecian. A ellos no les gusta la gente, la desprecian. Todo el tiempo hablan mal de la gente, pero les dan un espectáculo, un show para que ellos la pasen contento y le dan espectáculo a los medios a que también desprecian. Lo más que importa es critican más a los periodistas, a los medios, como lo peor que pasa. En, 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 en Perú, a ese propósito de ley de fregar a los medios independientes y digitales como si eso causara algún problema, de una porque, aunque los desprecien eso. Y tienen mini relatos de futuro posibles. Un Perú sin migrantes es más grande, un Perú sin caviar es más grande, cosas muy elementales para mirar ese tipo de cosas. Entonces, la segunda idea era la batalla cultural, por los sentidos. La tercera idea es que la van ganando estos machistas, provocadores, aduladores de sí mismos y la están ganando muy mal de eso. También hay alternativas, ahí pongo tres alternativas, el viejito Mujica desde Paraguay, el Papa que acaba de morir y la jovenzuela medioambientalista. ¿Qué significa esto? Que sí hay liderazgos alternativos que son distintos, como el del Papa y Mujica y esta chica Thunberg, pero que no sabemos cómo construirlo. O sea, en este momento la gran debacle es que ¿quién es la alternativa en Perú si hubiera elecciones? Y ahí todo el mundo dice, no, no tenemos. ¿Quién es la alternativa en Colombia? No, no tenemos. ¿Quién es la alternativa a Milei? No, no tenemos. Entonces tenemos que construir alternativas para eso. Obviamente, yo afirmé que comunicar es gobernar. Lo dije desde el comienzo. Y ese comunicar es gobernar porque es vender al líder, al candidato, es el eslogan, es una comunicación personalista. Entonces, comunicar es gobernar porque se vende es al líder, no se vende el gobierno. No es yo he hecho, sino vea cómo soy de provocador mi ley, mire cómo soy de buen mozo Bukele, en cuenta cómo soy de atrevido, dice el joven Trump, dice, me están besando el culo, o sea, está diciendo, vea cómo me va de bien con ese tipo de cosas. Entonces, comunicar sí es gobernar y en ese sentido es pervasivo, pero ¿qué pasa
cuando comunicar no gobierna, cuando la comunicación fracasa y no gobierna. Pues sucede lo que pasa en Nicaragua, Venezuela y Cuba, que les importa un carajo porque ahí no importa ya la democracia, ahí importa apropiarse del poder, estar con el poder, gozarse del poder, eliminar candidatos, robarse elecciones, hacer lo que uno quiera para eso. ¿Y qué pasa como en Perú, que es un caso rarísimo? En Perú no importa comunicar porque el Congreso de la República, los políticos legisladores, se adueñaron de la democracia y a ellos les importa un carajo lo que los medios digan, las redes digan y todos quieran hacer. Entonces, casi que en Perú está en una dictadura de lo legislativo. La presidenta también es como una persona que no toma decisiones, sino que apoya lo que el Congreso diga. Entonces, en ese caso, no hay que comunicar. O sea, el Congreso de la República Peruana no tiene que comunicar nada porque ellos son un escándalo tras otro todo el día. La presidenta no tiene nada que comunicar porque no hacen absolutamente nada más que enriquecerse a sí misma. Entonces, de alguna forma, cuando la comunicación fracasa, comenzamos a caer en regímenes autoritaristas para funcionar. Por último, tres ideas de conclusión. Recordar que es difícil luchar contra el capitalismo. Creo que el capitalismo ganó a fuerza. Creo que todos aspiramos a ser mejores capitalistas, creo que todos aspiramos a tener algún grado de poder y de billete, y creo que en esa medida es lo que yo llamo capitalismo. Yo creo que luchar contra eso es dificilísimo. La gente piensa con su bolsillo y con su éxito adecuado. Segundo, la derecha o la izquierda o el centro o el progresismo consiste en la promoción de estilos de vida. Ser feminista es un estilo de vida, ambientalista es un estilo de vida, derechista es un estilo de vida. Es más, en Perú me atrevería a decir que ser fujimorista es un estilo de vida, o sea que ahí se va construyendo eso. Y tercero, que gusten o no nos guste, tenemos que jugar el partido en la culture. La culture es donde no importan las ideas de fondo, sino de superficie, donde importa lo eufórico, alegre, donde importa la continuidad y donde importa las maneras en que nos conectemos. Estas tres ideas creo que son las que me permiten decir que hoy no podemos gobernar ni hacer política si no estamos en la culture, si no proveemos estilos de vida y si no damos respuesta al aspiracionalismo yopitalista. Y muchas gracias y le devuelvo la palabra al joven Mario. Bien, muchas gracias, Omar. Excelente y al mismo tiempo disruptiva conferencia. Nos has dado muchas cosas para reflexionar y debatir, ¿no? Espero que la gente haga sus preguntas, pero mientras, pues vamos conversando un poco también, empezando de lo internacional, dentro de tu perspectiva, que sí lo has nombrado. Pero aparentemente, si pues, tomamos el caso Trump, que es un fenómeno de comunicación y poder, porque definitivamente nos está llegando, bueno, nos está golpeando a todos, este estilo que, si bien es cierto, lo había practicado de alguna manera en su primer gobierno, hoy está totalmente pues desbocado, por decirlo, ¿no? Y es esa perspectiva de un Trump que comunica de forma agresiva, que se jacta de sus propias conductas, exagera, miente, polariza, es decir, y además, ¿no? Como tú señalas, consolida esa supremacía blanca, ese cristianismo extremo o ese hetero ganador, ¿no? Y discriminador, ¿no? Con el que se vanagloria también, ¿no? Ese fenómeno, digamos, que empezó en el Twitter, ¿no? Básicamente el gobierno a través del Twitter, ¿no? Y que reproducen, como tú dices, las grandes pantallas también, ¿no? Este fenómeno tiene futuro, es decir, de alguna manera no se va a caer justamente porque no se basa en nada concreto, objetivo, real, sino es básicamente discursivo. ¿Cómo es que ves tú esta perspectiva, este futuro de la comunicación de un estilo como ese, que como tú dices, se está replicando en otros países? Pues Mario, yo lo que creo es que hoy en día es difícil prever. Uno pensaba que Trump no iba a ganar la segunda vez, uno pensaba que Milei no ganaría, uno tenía como otras ideas, pero yo creo que ese sistema
gusta mucho al sentido común porque es una persona que como que sí está luchando por hacer algo. No, no necesito que me pregunte a mí, pero veo que está luchando por hacer algo, que si le sale mal, por lo menos lo intentó. O sea, que por lo menos lo intentó. Con Milei en Argentina, que está haciendo un gobierno terrible, pero para la gente le parece que estabilizó el dólar, no importa que todos estén más pobres, que no tengan que comer, que no tengan como la salud se les haya encarecido, que todo se haya pasado a otro nivel, no importa, porque la gente cree que está intentando hacer algo. Martín Caparrós decía alguna cosa, es que la gente tiene necesidades reales básicas que solucionar. Y mientras la política, los políticos no lo solucionen por vía democrática, va a optar por vía a lo Trump. O sea, en Estados Unidos había mucha gente con pobreza, mucha gente sin trabajo, mucha gente con bronca, y Milei y el joven Trump lo que hace es interpretar esa bronca de estos burócratas de Washington, ese caviar de Washington que no hacen nada, que no te miran para ese tipo de cosas, y por eso le dan vuelta. En el caso peruano es más difícil porque el control que tienen los políticos del gobierno, del ejecutivo y de lo judicial es terrible, porque ahí sí hay un control de masa, masivo de ese tipo de cosas. Entonces, y es cuenta que ellos no necesitan Twitter ni nada para el estilo. Yo creo que se va a mantener a no ser que pasen, que pase algo que sea una debacle furibunda. O sea, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si llegase a haber una crisis económica muy fuerte, que la gente comenzara a no tener con qué comer, de pronto ahí comenzaría, pues tiene una situación muy extrema. Porque la gente, yo creo que todos somos un poco fachos, o sea, como ya conseguimos algo, no queremos perderlo, queremos conservarlo. Y cambiar a otra cosa es perderlo. Entonces yo creo que todos los teóricos dicen que hay como una oleada, que pasamos de la oleada de Estados Unidos Obama, pasamos ahora a la de Trump y después pasaremos a otra. Probablemente lo que pasa es que yo tengo más miedo hoy, y es que estos políticos como Trump o Milley no están dejando Estado, están destruyendo toda la máquina desde adentro. Creo que la utopía o el deseo está en sí, los actores que molestan a estos políticos, como las mujeres, son capaces de encarnar una lucha mucho más coherente. O sea, si no es simplemente una cosa de pelea, sino a crear, sino hacemos un feminismo y unas diversidades y unos migrantes más ambiguos, más negociadores, más de generadores de consenso. Creo que a ellos les conviene muchísimo eso, pelear contra las feministas, porque nos confrontan y lo que las feministas deben de plantear es algo mucho más en colectivo, porque sí duele eso. O sea, uno sabe que un tipo, la agenda de género la odian a muerte, el medio ambiente, la diversidad sexual, los indígenas, los afro. Entonces, creo que hay unos asuntos en los que hay que luchar, en esos asuntos. En los otros está muy difícil luchar. Ah, pero también lo otro es que lo que te decía Mario, si no cambian los medios y los periodistas no hay caso. O sea, si los medios peruanos todo el día hablan del Congreso, pues es casi imposible salir de eso. Si el Washington Post, el New York Times, todo el día hablan de Trump, de sus mentiras, pues es casi imposible que no sean famosos. Correcto, y muchas cosas que pensar a partir de esta reflexión. Comparando un poco a la década pasada, cuando publicaste aquel libro, por ejemplo, sobre los telepresidentes, que tenía varios ensayos, creo que de varios países, de varios presidentes, donde más bien evaluabas estos discursos, estas retóricas donde se buscaba seducir, donde hablabas de una, eh, digamos, política de sentimientos, de convocatoria, digamos, alrededor de un héroe, ¿no? Como lo señalabas, que era un presidente que iba a salvar el país, ¿no? En esa época estaba Chávez, si no mal recuerdo, estaban presidentes, digamos que en una época se les calificaba de populistas, ¿no? Estaba Uribe en Colombia en esa época, ¿no? De esa década, ¿no? Del 2010, digamos, a esta década del 2020,
¿qué cambió? O sea, ¿por qué ese discurso que apelaba justamente a la unión y a partir de lo sentimental y de las, digamos, de la seducción, si se podría dar en torno a un líder, hoy en día es totalmente, digamos, lo contrario? Pues yo creo que lo que pasó básicamente es que esa ola progresista de América Latina, inclusive del mundo con Obama, terminó en una desilusión porque no solucionó cosas para la gente. O sea, en cuanto discurso solucionó, en cuanto discurso, Chávez, Evo, Correa, Lula, Cristina, hicieron algunas cosas, pero no solucionaron a la gente. Y crearon fue como una nueva clase política que se dedicó un poco a robar. O sea, que hicieron lo mismo de los viejos. Entonces, la gente ya no quiere a los políticos clásicos, pero tampoco quiere a estos porque tampoco siente que le estén solucionando las cosas. No sienten que le está solucionando absolutamente nada. Entonces, en esa medida creo que sí es interesante mirar que la gente está desesperada porque le solucionen cosas prácticas, pragmáticas, concretas, que eso es lo que necesita para poder, para, eso creo que cambió. Entonces, que la gente está desilusionada de esto. Y entonces los otros descubrieron que lo que había vivido, lo que hubo de avance con estos presidentes, no todos, pero en general en Brasil, en Colombia, en Colombia no con Uribe, pero ahora con Petro, un avance de lo ambientalista, lo feminista, lo diverso, que eso a la gente no le gustaba mucho porque la gente estaba más preocupada por qué comer. Entonces estos nuevos populismos digitales lo que venden es, venga, conmigo va a hacer plata, los otros no van a tener plata. Entonces es un discurso mucho más elemental. Y lo segundo es, los héroes melodramáticos que tú mencionas, lo llamaba que era político puro salva a hombre equivocado. Mujer, creo que Pero era. ese político puro amaba al pueblo, se debía al pueblo. En ese sentido, por ejemplo, el último gran héroe es Andrés Manuel López Obrador en México. Él era el pueblo, amaba al pueblo, guiaba al pueblo, era como el pueblo. Y el tipo en su gobierno le fue muy bien porque él amó al pueblo con medidas concretas. O sea, no transformó México, pero si una persona estudiaba, le daba un bono mensual. Si una persona cultivaba el campo, le daba otro bono mensual. Si una persona hacía ganadería, le daba otro bono mensual. O sea, como que le dio Estado, cogió del Estado el dinero y se lo fue pasando a los ciudadanos directamente. Entonces la gente lo amó porque es un amor directo. Lo que cambiamos es de la figura de político puro salva pueblo equivocado a superhéroes o influencers como Bukele o Milei o Trump que son yo soy un superhéroe, yo te voy a guiar al futuro, no tienes que preocuparte, tú quédate allá rezando, haciendo nada, sígueme nomás, yo no te estoy pidiendo absolutamente nada. El uno le daba amor, en este le dan liderazgo, te llevo al futuro, soy el superhéroe, soy como el Superman, el hombre araña que va a eso. Y piensa que la figura del superhéroe es muy interesante. Cualquier superhéroe, para salvar un niño, destruye un mundo. Entonces, yo voy y destruyo todo para salvarte a ti, gringo, colombiano, peruano. Voy a salvarte a ti, pero destruí todo. Eso es lo que está haciendo Trump y Milei. Están destruyendo todo. Cuando ellos se vayan no queda nada de Estado, no queda nada de lo básico, porque ellos estaban guiándonos como superhéroes. Aquí, así sepamos que van a ser un fracaso, pero ese fracaso estamos apostando porque los otros no fueron capaces de solucionarlo. Entonces, pasamos de la lógica de telenovela a la lógica de superhéroe de influencia. Correcto, esa relación con el celebrity y el influencer, hoy en día, por ejemplo, es muy marcada, ¿no? O sea, mientras uno era más el estilo de Alan García para nosotros, ¿no? Que era el orador, ¿no? El seductor, la figura, digamos, algo parecido a López Obrador, ¿no? Que después, bueno, se amansó, digamos, y se derechizó, ¿no? Pero de una manera muy pasiva, ¿no? No, ya no logró ser el superhéroe en su segundo gobierno. Sin embargo, hay unas preguntas que quería compartir que habían enviado aquí también al otro chat, ¿no? Que señalan, por ejemplo, te piden, ¿no?
¿Cómo puede la ciudadanía participar activamente en cambiar la forma de comunicar lo político y de intervenir en los asuntos públicos Yo a creo que través de estos nuevos medios, digamos, en general? no, yo creo que tenemos que reconocer que el problema no es de educación, ¿no? Creo que a los ciudadanos se lo quiere educar siempre. Yo creo que lo primero que hay que hacer para meter al ciudadano en la política es reconocer que sus dolores son verdaderos. No es que no sepan de democracia, ni de medio ambiente, ni de género, ni nada, sino básicamente tienen broncas y están buscando ser escuchados. Una de las grandes virtudes que Mario sabe, Marisol y todos saben de lo clásico es que la clave de la comunicación es la escucha. Y hoy con las redes digitales, la escucha es mucho más fácil, pero casi nunca escuchamos, casi siempre estamos haciendo es enviando mensaje, enviando mensaje, enviando mensaje. Entonces yo creo que la ciudadanía quiere ser más celebrity. Yo defiendo eso, ciudadanía celebrities, que sea, y que me sea tomado mi palabra y me sea visibilizada dentro de esta banalidad de las redes, pero yo quiero ser partícipe de eso. Yo no quiero que me dejen por fuera. La gente cuando sube algo a Facebook o a Twitter o a TikTok o a WhatsApp, está haciéndose notar de que él o ella están empoderados para hacer eso, de que ellos están haciendo parte de ese universo. De acuerdo, una cifra que leí hace poco es que en Twitter, por ejemplo, en esa línea que señalas, 9 de cada 10 que tuitea sobre temas políticos no recibe ninguna respuesta. Es decir, no hay interactividad en el Twitter, por ejemplo, a pesar de que son temas políticos y debates, sino simple expresión. O sea, lo que quieren es que se escuche lo que dicen, aunque no genere ningún tipo de diálogo y menos un debate, ¿no? En torno a algún tema. O sea, y aparentemente a nadie le interesa tampoco que se le conteste, ¿no? No, Sí, no, no sé qué. hay una cosa rara ahí con esto y es que las redes digitales se venden como participativas. Y lo que acabas de decir tú, el 90% de la gente no participa en las redes, solamente las ve. Bueno, participa, pero sin interactividad en todo Sí, caso. pero eso no es Claro. participación, ¿me entiendes? Pones cualquier cosa ahí. Segundo, interacción hay muy poca. Todo el mundo pone un comentario, yo comentario, comentas tú y nadie te pone cuidado y cada otro comenta otra cosa y listo. Todos buscan ser, pero todos buscan ser significativos. Te das cuenta que todos buscan decir algo que provoque a otros. O sea, que de alguna forma si hay un germen ahí de querer decir algo para provocar una discusión pública, que no pasa, es verdad, pero que sí podría llegar a pasar. O sea, que podría llegar a pasar, me parece que es clave en este asunto. Lo otro es que nosotros estamos pensando gistermente. Yo pienso que hay tres opiniones públicas. La opinión pública jurásica, que son los políticos y los periodistas que vienen en Twitter. La opinión pública zombie, que es de los jóvenes que viven en TikTok y YouTube e Instagram, que viven en sus causas, que son feministas, ambientalistas, diversos. Y la opinión pública jurásica, que es la que vive en WhatsApp y en Facebook, que están en su verdad, en su histeria colectiva. Entonces, creo que el ciudadano también puede estar en algún lado de esto. Hay ciudadanos que están jurásicos muy bravos, muy bravos, que quieren ser escuchados. Los jóvenes que están muy activos políticamente, pero en sus causas, y no podemos, tenemos que llevarlos de a las causas a lo estructural, a la sociedad colectivo, porque si no, no hay caso. O sea, si mi única lucha es lo ambiental y no lucho por los derechos humanos, ni lucho por los derechos laborales, lucho por los derechos indígenas, ni lucho por la comida y la salud, pues no creo que esté haciendo mucho. Y nosotros salirnos un poco de la idea de que Twitter y los medios son el mundo. Yo creo que técnicamente hay otro estudio de Reuters que dice que 70% de la gente del mundo no quiere informarse por medios porque está aburrida de ver tanto político y de ver tanta miseria humana. Entonces quiere decir que hay un 70% de la gente que está por otro lado, que está haciendo sentidos por otro lado y esa gente no tenemos ni idea. Es más, en el caso peruano, latinoamericano, en las comunidades rurales, el Facebook, el WhatsApp son la nueva radio. O sea,
Entonces, toca comenzar a ver cómo hacemos para incluir esa nueva radio dentro de la vieja radio y cómo rearmamos algún discurso en esas cosas, ¿no? Sí, justamente tocando el tema peruano, la presidenta Boluarte, aquí en el Perú, tiene 96% de desaprobación constante. Y lo particular, además de ser esa mayoría, es que en todas las regiones del país tiene 96% de desaprobación. Es decir, no es que una desequilibra o que se genere, sino que es unánime. Ha optado inclusive por pelearse con los medios de comunicación, por pelearse con los periodistas y gobierna a través de una comunicación de mensajes al país y algunas declaraciones en eventos de la policía, del ejército o de alguna institución pública donde va a dar su discurso, despotrica del Congreso o de la Fiscalía o del Poder Judicial, etcétera, que la persiguen por temas que podrían llamarse hasta banales en verdad, pero que finalmente hacen que cometa errores, ¿no? Por la presión que recibe y permanentemente, ¿no? Entonces, en esa lógica, ¿qué tipo de comunicación es esa, o sea, de presidencial? ¿Cómo gobernar en qué formato gobierna la presidenta Boluarte? Bueno, lo que pasa es que el caso peruano Es es muy excepcional. triste, es único en América Latina porque fíjate que hubo la movilización estudiantil muy fuerte cuando se querían tomar la presidencia. Sí, Tumban a estos imbéciles, pero después tienen que elegir y no tienen de dónde elegir, ¿ves? Las reglas de juego no te permiten jugar el partido. Es como, yo quiero jugar el partido, tú no puedes jugar porque las reglas del partido dicen que tú tenías que haberte inscrito hace 6 meses, tiene que tener un partido, o sea, vete, las reglas. Entonces yo creo que la señora presidenta de Perú hace eso como por divertirse, porque para tratar de mostrar alguna autonomía, pero sabemos que ella depende del Congreso y que el día que el Congreso quiera cambiar, la cambia, o sea, que es como es que ella verdad. trata de usar eso para decir que lo que todo el mundo sabe y dice que es una veleta, una títere, una puesta ahí, que no es verdad, pero es absolutamente verdad. Y él se pelea con los periodistas y con todo ese tipo de cosas como para hacer el show de que yo también puedo hacer show, porque en Perú es difícil, yo creo. Todos los congresistas quieren ser showceros. Exacto. La presidenta, mucho, yo creo que el mejor relato de la política peruana en un tiempo era Magali. O sea, eso habla muy mal de Perú. O sea, que a los políticos les parece más importante ir a Magali o salir en una cámara de Magali que salir en una cámara hablando con programa y argumentos. Entonces me parece a mí que de alguna manera, esa era mi propuesta inicial, Mario, de que los periodistas deberíamos a personas como la señora presidenta Boluarte no hacerle caso, no transmitirla. Si ella nos pelea, no hablamos de ella. Si ella da noticias de militares, no damos noticias de ella. O sea, no informar de ella. Si la dejáramos en su propia nada, pues que se cocine en su propia nada. Pero cada vez que un medio o un periodista entra a debatirle lo que ella diga, en alguna manera ella se vuelve más importante, ¿me entiendes? O sea, el que legitima eso son los periodistas y los medios. Si los medios y los periodistas se retiraran, no le darán importancia. Pero pasa en todos los países. En Colombia, los periodistas odian a Petro, pero todo el tiempo están pendientes de que Petro dice. En México, los periodistas odiaban a Andrés Manuel López Obrador, pero todos los días hablan de él. En Argentina, Milei le habla mal de los periodistas todos los días, pero los periodistas están ahí. O sea, yo creo que el que tiene que cambiar es el periodismo. Yo creo que no tienen que cambiar los ciudadanos, tienen que cambiar el periodismo, porque el periodismo no está haciendo sentido. Estamos atentando contra el negocio que hacemos y no somos capaces de generar agenda propia, investigación propia, relato propio, significación propia. Yo creo que ahí estamos en un problema complicadísimo. Sí, bueno, en las últimas preguntas, interesante lo que señala y si hay justamente una pregunta en el chat que habla, retomando tus palabras, ¿no? Del cambio de los protagonistas de la información, el cambio del periodista que tú señalas, porque sin eso, bueno, o deja de existir, ¿no?
como un intermediario, un vocero, un articulador de la sociedad y el poder. Pero cambiar se trata, por ejemplo, de darle protagonista a los congresistas, porque la misma línea que tú señalas de la presidente, ¿no? Es decir, si no me interesa, si a ella no le interesa, pues tampoco me interesa a mí, ¿no? Pero dice ¿a quién se le daría el protagonismo? Señalan acá a los colectivos, se convertirían pues la ciudadanía o los movimientos sociales en influencers para poder tener algún tipo de participación, es lo que preguntan. Me parece buena solución, me parece que a los activistas, a los movimientos sociales, si somos capaces de hacer sentido, porque otra cosa es, a mí me parece que muchas veces nosotros somos buenos criticando, pero no proponiendo cosas factibles. Porque si yo voy a una comunidad popular en Perú y mi propuesta es cambiar el modelo extractivista de la minería, y la gente no entiende eso. Yo lo que tengo que proponer cosas factibles, cómo comer mejor, cómo tener educación, cómo tener salud, o sea, tengo que llegar con propuestas que sean concretas a la gente, bajarnos de la nebulosa de arriba y centrarnos en los dolores de la gente. O sea, por ejemplo, yo creo que el tema de la violencia contra la mujer es algo que nos junta a todos, a derecha, izquierda, evangélicos, católicos, agnósticos. Hay mucho trabajo que hacer. Creo que hay mucho trabajo que hacer en la parte de la soberanía alimentaria. Creo que hay mucho trabajo que hacer en el caso de lo público, y la educación, en el agua. Hay muchos temas que nos juntan, pero tenemos que buscar lo que nos juntan porque si no, ¿sabe qué también pasa, Mario? Que cada cual está en su pequeño ego. El ambientalista solamente ve el mundo por lo ambientalista, el feminista por lo feminista, el de derechos humanos por el pero nunca estamos tratando de trabajar en colectivos que integren la discusión. Entonces, a un pobre ciudadano le dan clases de derechos humanos un día, al otro de medio ambiente, al otro de sexualidad, al otro de feminismo, en lugar de trabajar en colectivo. Promovemos lo colectivo, pero no somos colectivos nosotros mismos. Entonces, yo creo que sí hay que comenzar a trabajar en articular mejor, en aplicar lo que hemos aprendido de la pobreza, de lo popular, que cuando los barrios populares, ¿qué hacen? Compartir lo que tienen. Tienen sal, comparten las casas. Tienen papa, comparten la papa. Eso, pero los movimientos sociales queremos no compartir y cada uno es en lo suyo y cada movimiento está peleando con el mismo movimiento. Entonces el espectáculo público que damos es un poco triste porque no somos capaces de armar un colectivo con sentido propio. Muchas gracias. La última pregunta para cerrar nuestro primer evento de nuestro aniversario con tu protagonismo. Es que preguntan acá si puedes citar algunos ejemplos de medios en Colombia que practiquen una comunicación, digamos, con el buen sentido, digamos, de las buenas prácticas, si es que hay alguno que está innovando en el periodismo o que está generando algún tipo de referencia que uno pudiera, digamos, seguir o de repente por ahí confrontar, ¿no? Yo creo que América Latina es proveedor de muchas experiencias mainstreaming y no y marginales muy buenas de comunicación. En la Argentina, por ejemplo, la escena de streamers, que son jóvenes periodistas que se ponen y hacen programas de 3 y 6 horas, es alucinante, es lo que más sigue la gente. Y hay streamers de Milei, pero hay streamers también muy críticos con Milei y lo hacen bastante bien, con humor, con irreverencia, con contenido, con criterio. Entonces está Blender en Argentina, esto es Blender en Argentina. Y en Colombia hay muchos medios, pero lo que pasa es que voy a nombrar uno solo, la Liga contra el Silencio, que es una organización de 18 medios locales, digitales, regionales, que se juntan para publicar al mismo tiempo y para hacer reportajes de denuncia de graves problemas que tiene el país. Esto es interesante porque es como, pero lo más grave es generar la red. O sea, yo creo que en Perú, si se juntaran todos los medios pequeñitos que están haciendo cosas medio interesantes y crean una red de visibilidad, serán más potentes. Pero no, en toda América Latina queremos ir individualmente. Entonces yo creo que la Liga contra el Silencio en Colombia es interesante. Hay un periodismo en derechos humanos de un medio que se llama La Vorágine. Hay uno de periodismo Gister
estético humano que se llama 070, activista en las marchas sociales. Hay uno en periodismo Caribe que se llama Caribe Radio, y así hay muchísimas experiencias. Pero el problema es que cada uno es muy minimalista. Entonces, si no se juntan, no son fuertes. O sea, Claro. y eso es una cosa que Calandria ha trabajado históricamente, cómo trabajar en red. Y creo que eso cada vez fracasamos más. Debemos, sabiendo exacto, como no hay confianza en nosotros, entonces hay que convertir a los medios rurales, populares, alternativos, digitales, en una red que conjunto, pero póngalos de acuerdo. O sea, prefieren hacer 18 horas de radio solos, mal hechas, a hacer 4 bien hechas y dejar que las otras 14 las hagamos con otra gente. Pero es difícil ese concepto de la radificación porque el capitalismo ha triunfado en el individualismo. Nos ha vendido que es mejor ser individualista a ser colectivista, y creo que ahí hemos fracasado. Bueno, Bueno, feliz cumpleaños, Calandria, cuarenta y mil dos años, gracias. y muchas gracias Mario y Marisol por haberme invitado, y espero que sigan celebrando muchos años más de éxito comunicativo, comunitario, popular y de la gente. Sí, nos están pidiendo que nos quedemos para una foto que va a hacer el área técnica, lo va a hacer. Así que tenemos que sonreír, no sé cómo lo va a hacer, pero bueno, interesante Listo. su, y lo otro es, mientras tanto, agradecerte infinitamente por tu participación en esta primera jornada que estamos organizando y que definitivamente nos has dejado muchas de las, digamos, ideas, reflexiones y perspectivas que ojalá podamos seguir intercambiando también ideas y ojalá podamos compartirte alguna experiencia como las que has señalado que puedan innovar y realmente ser, trascender, ¿no? Y no que se quede en un gueto nuestra perspectiva también y nuestras acciones. Muchas Bueno, gracias y un creo que ahí abrazo. nos van a abrir, creo que todas las ventanas, no lo sé. Oh, Me van a avisar por el WhatsApp. buenas noches. Hoy Sí, día la no, tomamos. solamente ustedes, por favor, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno, va. Una más. Uno, dos, tres. Listo, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, nos vemos, Omar. Muy amable. Muchas Listo, gracias. gracias. Abrazo.